Sí, Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú lo dirijas. Señor, ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra. Ayúdanos a amarte cada vez más, Señor, por ese amor que tú nos has dado primero. Señor, te pedimos sabiduría para que realmente tu palabra moldee nuestras vidas y seamos perfeccionados en ti. Señor, ayúdanos a entender lo que demandas de cada uno de nosotros en cada momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Queremos seguir conociendo a Dios a través de la Biblia y por eso estamos indagando en ella acerca de las características que describen a Dios y que llamamos perfecciones. Las dividíamos en comunicables e incomunicables. Las comunicables son aquellas que podemos entender porque en cierta medida las podemos experimentar como seres humanos y las volvemos a repetir como hacemos cada jueves, como son por ejemplo la bondad, la rectitud, el amor, la misericordia, la justicia, el poder. Y las perfecciones incomunicables son aquellas características totalmente singulares de Dios, como es la que vamos a ver hoy, la omnisciencia. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Pues omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total o la cualidad de saberlo todo. Omni es todo y ciencia es conocimiento. Para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos omniscientes por naturaleza. Dios lo sabe todo. Leemos en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor, porque Él menciona que aún sabe cuándo cae un pajarillo o cuándo perdemos uno solo de nuestros cabellos, como leemos en Mateo el capítulo 10, los versículos del 29 al 30. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia, hasta el final de la historia misma, como leemos en Isaías 46, del 9 al 10, y vamos a acercarnos a esta lectura que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, sino que Él también conoce nuestros propios pensamientos, aún antes de que hablemos. Encontramos en Salmo 139, el versículo 4, que nos dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. Salmo 139, y leemos ahora los versículos del 1 al 3 que dicen: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y podemos leer estas palabras en Primera de Reyes 8:39. El conocimiento de Dios es intuitivo, inherente e inmediato. Él no ha aprendido las cosas, puesto que siempre las conoció. Todo el conocimiento de Dios procede de sí mismo, a diferencia del conocimiento humano, que es todo aprendido de fuera. A pesar de la condescendencia del Hijo de Dios para despojarse de sí mismo y asumir forma de siervo, asumir forma de hombre, como leemos en Filipenses 2:7, su omnisciencia es claramente apreciada en los escritos del Nuevo Testamento. Lo podemos ver en
el Nuevo Testamento. La primera oración de los apóstoles en Hechos 1:24 dice: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Esto implica la omnisciencia de Jesús, la cual es necesaria si Él ha de ser capaz de recibir peticiones e interceder por nosotros a la diestra de Dios. En el mundo, la omnisciencia de Jesús es igualmente clara. En muchos relatos del Evangelio se nos dice que Él conocía los pensamientos de su audiencia. Por ejemplo, en Mateo 9:4 dice la palabra: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensasteis mal en vuestros corazones? Este versículo está dentro del contexto de la sanación del paralítico y de cómo Jesús ya conocía el pensamiento de aquellos que le estaban criticando por lo que estaba haciendo, pero que no lo habían dicho de viva voz, sino que Jesús conocía sus corazones. Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla. Cuando él se encontró con la mujer que sacaba agua del pozo en Sicar, él le dijo: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Lo leemos en Juan, el capítulo 4, el versículo 18. También les dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto, aunque él se encontraba a más de 40 kilómetros de distancia de la casa de Lázaro, pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos del 11 al 15. Él le dijo a sus discípulos que fueran e hicieran los preparativos para la cena de Pascua, describiendo a la persona que iban a encontrar y a quien habían de seguir. Pasaje que leemos en Marcos 14, los versículos del 13 al 15, y que dicen así: y envió 2 de sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y otro aspecto maravilloso que encontramos también en la palabra: Jesús conocía a Natanael aún antes de haberlo encontrado, de haberse encontrado cara a cara, porque él conocía su corazón. Pasaje que leemos en Juan, el capítulo 1, los versículos 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Claramente observamos la omnisciencia de Jesús en el mundo, pero es también aquí donde comienza una paradoja, y es que Jesús hacía preguntas, lo cual podría parecer que denotaba falta de conocimiento, aunque el Señor hacía preguntas más para el beneficio de su audiencia que para él mismo. Utilizaba las preguntas como forma para enseñar. Sin embargo, hay otra faceta respecto a su omnisciencia que procede de las limitaciones de la naturaleza humana, la cual él, como Hijo de Dios, asumió. Leemos que como hombre él crecía en sabiduría y estatura. Lo leemos en Lucas 2:52. Y que por lo que padeció aprendió la obediencia. Lo leemos en Hebreos 5:8. También leemos que él no sabía cuándo sería el fin del mundo. Esto es algo que nos puede chocar. El pasaje de Mateo, el capítulo 24, los versículos del 34 al 36, que nos dicen: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, nos debemos preguntar por qué el Hijo de Dios no sabría esto, cuándo acontecería el fin del mundo, si Él sabía todo lo demás, si Él es omnisciente. En vez de considerar esto simplemente como una limitación humana, como si fuera algo que estuviera limitando a Jesús por ser un ser humano en ese momento, debemos considerarlo como una controlada limitación
del conocimiento. Jesús renuncia a ese conocimiento total como Dios, como un acto voluntario de humildad a fin de compartir totalmente nuestra naturaleza. Leemos Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 6 al 11 que nos dicen: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también leemos en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús se humilló en esta faceta también, en esta perfección. Él limitó su conocimiento para ser un ser humano, para ser el segundo Adán y ser el sacrificio perfecto que expiase los pecados de aquellos que iban a ser redimidos por el Señor. Finalmente, no hay nada demasiado difícil para un Dios omnisciente, y es por tener las bases de nuestra fe en un Dios como Él, que podemos descansar seguros en Él, sabiendo que Él promete que nunca nos desamparará mientras continuemos viviendo en Él. Él nos ha conocido desde la eternidad, aún antes de la creación. Dios ya te conocía a ti y a mí, dónde apareceríamos en el curso del tiempo y con quiénes interactuaríamos. Él aún conocía nuestro pecado en toda su fealdad y depravación, y sin embargo, en amor, Él puso su sello sobre nosotros y nos acercó ese amor en Jesucristo. Leemos Efesios 1, los versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo veremos cara a cara, pero nuestro conocimiento de Él jamás terminará. Nuestro asombro, amor y alabanza de Él continuará durante todos los milenios, aprendiendo y apreciando más y más de nuestro Dios omnisciente. Algunos teólogos han clasificado esta perfección como comunicable porque los seres humanos podemos experimentar el conocimiento, pero el conocimiento de Dios es tan activo, es la fuente del conocimiento, mientras que el ser humano parte de cero y va aumentando el conocimiento. El Dios omnisciente sabe todo de nosotros, nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestra forma de ser, nuestros anhelos, nuestras debilidades, también lo que podemos llegar a ser. Terminamos con Romanos, el capítulo 8, los versículos del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pablo afirmó que Dios de antemano conoció solo a aquellos a quienes también predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y es importante observar que en el versículo 28 de este pasaje, estas personas son llamadas conforme a su propósito. En este contexto, el
Anticipado conocimiento de Dios está relacionado con su propósito y tiene únicamente como objeto aquellos que en su momento recibirían el llamado eficaz para ejercer una fe salvífica en Cristo. Cuando el Nuevo Testamento habla del anticipado conocimiento de Dios, no se refiere a hechos, sino siempre a personas que son además objeto de su redención. ¿Quieres conocer más acerca de Dios y sus perfecciones? Contacta con nosotros en nuestra página de Facebook, cuyo enlace compartimos en la descripción. Y si tienes alguna duda o bien necesitas una Biblia para poder aprender más de Dios, contacta con nosotros en esta página. Les emplazo para el próximo jueves y, si Dios quiere, seguiremos buscando en la Biblia, la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios omnisciente, que lo conoce todo porque es la fuente del conocimiento, el Dios perfecto, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.